Y vamos a pasar entonces al tema que hoy nos ocupa para optimizar el tiempo. Podríamos decir que pobre no es aquella persona cuyos sueños no se han cumplido, como alguien dijo alguna vez, sino que pobre es en verdad aquel que no tiene sueños. Queremos dar con esta introducción, aparte del tema que hoy nos ocupa, porque vamos a hablar de eso, de los sueños. Los sueños desde muchos puntos de vista han sido tratados, desde lo alegórico, desde lo científico, desde lo científico espiritual, y nosotros vamos a ir viendo algunas de estas alternativas a la luz de la enseñanza espiritual, naturalmente haciendo la mención necesaria que hay que hacer seguramente a alguien que ha sido quien más ha influenciado en la humanidad, seguramente desde su teoría hasta la actualidad, que es nada más ni nada menos que Sigmund Freud. Sin perjuicio de eso, vamos a dar nuestro punto de vista, que naturalmente fue dicho algunos años antes de lo que fue planteada la situación de los sueños, pero en consideración y en respeto a este enorme terapeuta, vamos a dar también una definición muy acotada de lo que él entendía por los sueños, para pasar a lo que a nosotros nos ocupa y ver desde otro ángulo, o en todo caso darle un matiz desde lo espiritual, que seguramente va a ser de muchísima utilidad. Que hubiese sido también de muchísima utilidad para este enorme terapeuta si hubiese leído estas obras, o hubiese compartido las obras de Kardec o de Leon Denis. Lo cierto es que, de una forma u otra, no podemos negar que ha sido en este punto central quien más ha influenciado a lo largo de los años, desde que su teoría trajo luz a muchos de nosotros y a muchos entendimientos también que se debatían en torno a este tema central que es los sueños. Y así vamos a empezar entonces la cuestión. Y ahí está planteado. Vamos a dejar solamente este interrogante hoy planteado para que nos vayamos dando cuenta a dónde vamos a ir nosotros. ¿A dónde vamos cuando dormimos? Yo sé que con sus suspicacias, con su manera inteligente de leer y de entender, se van a dar cuenta que empezamos a ahondar en la definición. Sin perjuicio de lo cual, y también vamos a ver algunas de las, vamos a ver si compartimos, el tiempo nos da, algunos de los interrogantes que Kardec planteó al mundo de las almas, y el mundo de las almas respondió de una manera extraordinaria. Vamos a ver si podemos compartir también esto. Yo estimo que nos va a dar el tiempo, que sí, nos va a dar el tiempo. Bueno, vamos a ver. Bien, decíamos entonces que este extraordinario terapeuta decía que en definitiva los sueños eran una especie de liberación de aquellos deseos reprimidos que están en nosotros y que en el sueño, como están reprimidos en la vigilia del sueño, nos damos el permiso de liberar. Una definición extraordinaria, sin perjuicio de lo cual nosotros no nos vamos a entrar en ella, pero extraordinaria al fin. Esa posibilidad que tenemos de desprender aquellas cuestiones o deseos reprimidos y que en el sueño parece ser que al liberarlo aparecen en nuestras vidas. Sin perjuicio de esta definición notable, que mucho compartimos, sin perjuicio de esto. Siguiendo al extraordinario terapeuta francés Hipólito León de Sarreval, Alain Kardec, algunos años antes de Sigmund Freud, él nos planteaba de forma muy concreta, que en definitiva lo que sucede en los sueños es que hay una emancipación del alma. El alma se libera. Dándonos a entender desde el primer punto de vista que en verdad lo que está sucediendo en el sueño es que hay un contacto, pero que no tiene que ver el cuerpo. Más allá de los deseos reprimidos que pueden estar presentes, más allá de esa situación, en el sueño lo que está pasando es que el alma está tomando distancia, en el mejor de los casos, del cuerpo. Y como es una situación que nos pertenece a todos, porque todos dormimos, todos pasamos un tercio de nuestras vidas, en más o en menos, durmiendo. Tengo amigos aquí que posiblemente esta fracción la superen. Tengo otros que andan por debajo. Entonces, pero pongamos un promedio. Tengo amigos que están sonriendo aquí, que sé que superan esto, y que si les permiten son varias horas al día las que permanecerían dormidos. Pero eso es al margen, lo normal, digamos. O algunos otros, amigas también, que gustan de quedarse un poquito más, digamos. Dicen que la mayoría de los casos compartiendo lindos sueños. Bueno, lo cierto es que más allá de esto podemos decir que un tercio de nuestras vidas la pasamos durmiendo. Por tanto la pasamos soñando. ¿Por qué la pasamos soñando? Más allá de que lo recordemos o no lo recordemos. Porque en verdad cuando dormimos lo que sucede es que el alma se desprende.
No es que no sea verdad que hay sentimientos o deseos que están reprimidos en vigilia y que se liberan en el sueño. No es que esto no sea verdad, sino que hay una verdad que es más profunda aún que esto. Es que el alma se desprende, y cuando se desprende entra en contacto con otras almas que a su vez también han conseguido desprenderse del cuerpo. Pero se dan distintos matices, porque puede pasar que el alma se desprenda mucho del cuerpo, puede pasar que se desprenda más o menos, y puede pasar que no se desprenda tanto del cuerpo y permanezca muy ligado a las preocupaciones, a las inquietudes que tenemos en el día, y de ahí van a ser las distintas características y la calidad del sueño que cada uno de nosotros tenga. Entonces volvemos a este interrogante: ¿a dónde vamos cuando dormimos? ¿A dónde vamos? El ilustre León Denis, este ser tan extraordinario que le debemos en la doctrina espírita, ser el continuador de la obra de Kardec, francés también, en esta obra extraordinaria que se llama Lo Invisible, hace un análisis precioso en lo invisible. Hace un análisis precioso de los sueños, precioso. Nosotros, naturalmente, por una cuestión de tiempo, solamente vamos a hacer mención a esto. Y dice que los sueños los podemos dividir en tres categorías esenciales. Dice León Denis, una primera categoría en esta de ¿a dónde vamos cuando dormimos? Una primera categoría es el sueño netamente cerebral. Es aquel sueño en el que nosotros tenemos estas imágenes, pero que están vinculadas con nuestras preocupaciones, con eso que nos pasa en la vigilia, con esa situación en la que aún dormidos no nos podemos desprender y seguimos pensando y analizando cómo el sueño es un acto involuntario, orgánico e involuntario. Nos mantenemos en esa situación en forma constante, y cuando nos mantenemos en este baño mentalmente cerebral, sucede muchas veces que al despertarnos, nos despertamos más cansados que antes de habernos acostado. Les ha pasado esto una vez, más común de lo que vimos. En ese tipo de situación lo que podemos decir, hemos tenido un sueño netamente cerebral. No hemos conseguido apartarnos lo suficientemente del cuerpo y nos hemos mantenido ligados al cuerpo, pegados a nuestras preocupaciones, por una interacción y un choque de sensaciones entre el alma que quiere desprenderse y esa situación que no pueden con el cerebro, que es el organismo por excelencia, el órgano por excelencia que permite todo tipo de análisis y entendimiento, ese que capta las imágenes. Entonces, por un lado, las imágenes que se contraponen, el cerebro que trata de codificarlas, el espíritu que quiere desprenderse y no puede, atado o ligado a la preocupación del día, se produce un choque, un conflicto de situación, y nosotros vamos al tanto de ese conflicto, vamos y venimos con ese conflicto, no nos apartamos del cuerpo, y ahí también muchas veces aparecen esos deseos reprimidos que salen a la luz en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque en verdad el alma, el espíritu, no se ha desprendido lo suficiente. La primera de las clases enunciadas por León Denis. Una segunda categoría que nos plantea este simple maestro también francés, León Denis, nos dice: aquí en esta segunda oportunidad el alma ya consigue desprenderse un poco, no lo suficiente para tener ese sueño etéreo, profundo, del que vamos a hablar y que colocamos en un tercer orden, no lo suficiente, sino que el alma, si bien no es un sueño cerebral, se mete, se introduce, se amalgama con otra serie de pensamientos, ingresa a un mundo de pensamientos confundiendo los propios con los ajenos. No está tan lejos tampoco del cuerpo, aunque no está ligado a él, pero se sumerge de algún modo en ese mar de pensamientos, ligándose con pensamientos de otros, que a veces impregnan también el cerebro y que al intentar recordarlo aparecen como imágenes inconexas, cosas difíciles de entender, no saber bien de qué se trata, y a veces inclusive rayando con cuestiones absolutamente ridículas. No hace mucho me tocó participar de una de estas. Yo definía un partido de fútbol de primera división. No se iba bien. No voy a contar el color de la camiseta, pero no se iba bien. Fíjense lo absurdo, que a los 35 años haciéndolo. Lo cierto es que esas imágenes a veces confunden el cerebro. ¿Por qué? Porque nos metemos de lleno en ese mundo de imágenes de otros
de otras almas que también están en lo mismo, cargados en ese pensamiento y nosotros sumergidos en esa atmósfera, tratando de decodificar esto con las propias, las ajenas y las propias. Una segunda categoría es esta. Y continúa el insigne maestro León Denis diciendo, pero aparece una tercera categoría, y esta es la buena, la de los sueños etéreos o sueños profundos, en las que ahí sí el alma se desprende completamente del cuerpo, toma verdadera distancia de este y consigue interactuar con otras almas que muchas veces están muy por encima del nivel evolutivo del soñador o de la soñadora, a partir de la cual esos sueños le permiten introducir conocimientos nuevos, encontrarse con familiares que han partido, que ya no están, tener noticias de seres que a lo mejor están desvinculados por el cuerpo, pero que se conocen y que por razones de la vida misma, de la propia evolución, les ha tocado nacer en otras tierras y se encuentran con ellos, que también desprendidos del sueño, en este sueño etéreo profundo, consiguen encontrarse en algún lugar del universo. Aseguran también que suele ser tan profunda esta parte del sueño que muchas veces, acompañado por espíritus más evolucionados, nos permiten visitar inclusive otras regiones, otros planetas u otras ciudades planteadas en el mundo espiritual con la compañía que se debe. Y a partir de estos encuentros aprendemos, deducimos, nos educamos, hasta podemos participar de reuniones educativas que luego, aunque no conservemos en lo íntimo el recuerdo, vamos a ver si hacemos tiempo para aprender esto, pero aunque no conservemos en lo íntimo el recuerdo de esto vivenciado, aparece después como una especie de intuición, decisiones o definiciones que no sé bien dónde las aprendí, pero lo cierto es que las sé. Y muchas veces ese aprendizaje se produjo en un plano espiritual producto de uno de estos sueños etéreos. Razón por la cual, ¿a dónde vamos cuando dormimos? Es un tema por demás trascendente. Y vamos a ver si también sobre el final damos algunas recomendaciones de qué debemos hacer para que el sueño sea más placentero. No podemos asegurar que siempre estemos en condiciones de encontrar ese sueño etéreo o profundo, sin perjuicio de lo cual debemos decir que sería muy lindo que todas las noches podamos encontrar ese sueño etéreo o profundo. Cuando esto no es así, cuando a la mañana siguiente nos levantamos y nos dimos cuenta que no estamos lo suficientemente descansados como debiéramos estar, es porque no estuvimos tan lejos de nuestro cuerpo. No nos desprendimos tanto de nuestro cuerpo y permanecimos más bien vinculados o a preocupaciones propias o instalados en un mundo de pensamientos y sensaciones que a veces no son del todo agradables y que por alguna razón aún me vinculo a ellos. Lo cierto es que estos tres niveles dan una definición extraordinaria y precisa de esto que Kardec llamó como la emancipación del alma. Entonces, cuando dormimos, no es que solo se liberan aquellos deseos reprimidos, cosa que sucede. No es que solamente sucede eso, sino que el alma se libera, se emancipa. Y Kardec pregunta a los espíritus, ¿es necesario que el ser humano se duerma para que esto se produzca? No es tan necesario. Todo esto que estamos hablando, ustedes lo van a poder encontrar a partir de la cuestión 400 del libro de los espíritus, con muchas más definiciones de las que yo les estoy planteando. Yo voy a hacer nada más que una síntesis de alguna de las preguntas que Kardec plantea. Kardec dice, ni bien el cuerpo entra en una especie de somnolencia, ni bien, es decir, antes de entrar al sueño, ahí el alma aprovecha la oportunidad. Ni bien podemos desprendernos, ni bien tenemos la mínima oportunidad de salir, porque estamos como adormecidos, ahí nos desprendemos. ¿Y por qué sucede esto? Porque naturalmente el alma no disfruta de estar aprisionado en el cuerpo. Le dicen los espíritus acá, preguntarle a un pájaro si gustaría de salir de la jaula en la que está prisionero y verás la respuesta. A nosotros nos pasa algo parecido. Ni bien podemos encontrar un poquito de libertad, ni bien podemos dejar un poquito el cuerpo, ya lo dejamos. Hacemos todo lo posible para abandonar. Porque evidentemente esta sensación de libertad que buscamos la encontramos fuera del cuerpo. Esto llevó a que algún sabio alguna vez dijera, con muchísima precisión, naturalmente,
El dormir es como, de algún modo, morir un poco todos los días, encontrar esa liberación del alma, aunque no de todo, como el desprendimiento producto de la desencarnación. Pero de algún modo ese desprendimiento se produce todos los días. Y aseguran también que en su previsión Dios tomó en cuenta esto para que la existencia humana no sea tan pesada, que no nos cueste tanto sobrellevar la vida del cuerpo, teniendo esta posibilidad de desprendernos en el sueño. Volvemos entonces a la pregunta del inicio: ¿a dónde vamos cuando dormimos? Y aquí entra a tallar otro tema central, porque para saber a dónde vamos cuando dormimos, en este desprendimiento del alma, tienen que ver los pensamientos y los sentimientos que nosotros hayamos tenido. Claro que ustedes podrán decir: previo al sueño, recé, oré. Sin embargo, tuve pesadillas. ¿Es posible esto? También Kardec lo pregunta. Y sí que es posible. Porque en el sueño naturalmente se refleja toda la actividad del día. Pretendemos muchas veces que por 3 minutos de oración hayamos recompuesto años de malas compañías, de pensamientos indeseados o de actividades indeseadas, y que con 3 minutos con esto nos alcanza. Naturalmente, en la medida que nos bajamos haciendo habitué a la oración, al rezo, a la plegaria, como ustedes mejor les caiga, o bien a una actividad que, si no tiene que ver con el rezo, es una actividad solidaria, caritativa, en el día o previo al sueño, naturalmente esa actividad nos va a ir predisponiendo de la mejor manera para saber a dónde vamos cuando dormimos. Lo cierto es, mis amigos, que siempre que dormimos vamos a algún lado. Siempre vamos a algún lado. Por eso es trascendente que estemos conscientes de esa situación de vigilia. ¿Qué hago durante el día? Para saber a dónde iré durante la noche. Durante el día tendré pensamientos, durante la noche tendré los vínculos espirituales consonantes con esos pensamientos. Siempre será así. Siempre. No hay otra alternativa en esto. Naturalmente, irá también a desprenderse aquellos deseos reprimidos, también podrán salir a la luz en esa situación. Lo que no se puede explicar a través de esta teoría de los deseos reprimidos son los sueños premonitorios, aquellos sueños que anticipan situaciones en determinadas circunstancias que van a pasar, porque naturalmente los deseos reprimidos tienen que ver con cuestiones propias del presente o del pasado, pero cuando, sin tener idea del porvenir, al ser humano le he presentado en sueños situaciones del pasado, esto no puede explicarse desde esa teoría de este científico tan extraordinario. Sí, naturalmente, a la luz de la enseñanza espírita. Y muchas veces sucede esto. En casos excepcionales tenemos una especie de sueño que llamamos sueños premonitorios. Absolutamente excepcionales. Absolutamente excepcionales. Los sueños premonitorios se dan en determinadas circunstancias, cuando hay razones muchas veces de orden planetario, muchas veces de orden institucional a nivel de un país, pero que no pueden ser utilizados, esos sueños premonitorios, para cuestiones de la vida misma, de la vida diaria. Porque si nos estuvieran anticipando el porvenir, imagínense lo que sería nuestra vida. A partir de este entendimiento podemos decir, ¿se puede hacer, o nos podemos preguntar, como pregunta Kardec a los espíritus, ¿podemos hacer una especie de interpretación de los sueños? Y los espíritus le dicen categóricamente, no lo aconsejamos. Esto no es posible. No es posible porque naturalmente en cada uno de esos sueños que tenemos se mezclan las cuestiones propias. Mal podríamos hacer la interpretación genérica diciendo, si soñamos con tal cosa significará tal otra, porque esta tal cosa para uno tiene un significado absolutamente distinto que para otro. Mal podríamos llegar a una misma conclusión. Por eso que la interpretación de los sueños es algo que, en todo caso, debemos dejar de lado. Vivir nuestra vida de manera tranquila, tranquilos, confiados en que aquellas imágenes que no hayamos conseguido impregnar a nuestro cerebro, nuestro propio guía espiritual, a través y a partir de la intuición, nos la hará llegar en el transcurso de la jornada. Si tuvimos un sueño etéreo, si tuvimos uno de estos sueños profundos, y tuvimos la posibilidad preciosa, por ejemplo,
de llegar a una reunión, a una asamblea con otros seres de un tenor más elevado que el nuestro y aprender con ellos. Como estuvimos participando en espíritus libres del cuerpo, el cuerpo reposaba seguramente y no participó nuestro cerebro en esta actividad, solamente a nivel espíritu participamos, es posible que no recordemos absolutamente nada. Salvo que el espíritu quiera hacernos recordar una cuestión, impregna nuestro cerebro, nosotros mismos impregnamos imágenes para que en el transcurso de la jornada estas imágenes nos den alguna representatividad, alguna idea de lo que buscamos. Lo normal, lo común, que habiendo participado de este tipo de sueños etéreos o profundos, en los que pudimos haber naturalmente aprendido, compartido, haber estado con otros familiares, en general eso aparece luego, con el tiempo, como una especie de intuición. Me encuentro contestando cosas o sabiendo cosas que nunca leí, que nunca estudié, que nadie me las dijo desde el plano consciente. Sin embargo, yo las sé. ¿Cómo es que las sé? Muchas veces las sé porque participé en el sueño de esa jornada en la que pude aprender esto. También pregunta Kardec, en un momento, una pregunta extraordinaria, y le dice, ¿es posible que al dormirme yo pueda programar reencontrarme con seres queridos? Es posible que quiera hacerlo, mas no siempre es posible que esa intención se concrete. Puede pasar que esa intención sana que yo pude haber tenido al momento de dormirme y decir, me gustaría hoy encontrarme con fulana o fulano, para ver cómo está, para saber cómo se encuentra. Pero resulta que al desprenderme del cuerpo, al emanciparme, al cobrar libertad, como alma, como espíritu ya liberado de las cadenas más groseras que me atan al cuerpo, encuentre que esto no es necesario, que esto no sería de utilidad. Entonces, independientemente de esa intención que tuve, más allá de la posibilidad que tengo de poder encontrarme con seres en el otro plano, decida después no hacerlo. Puede pasar también que aquellos seres con quien yo quiero encontrarme no estén en condiciones de recibirme. En algún caso, porque estén demasiado ocupados en tareas propias, como almas o como espíritus libres, y en otros casos porque su situación no sea lo suficientemente holgada o libre o de un bienestar ostensible que le permita esta comunicación, y que naturalmente encontrarme con esos seres traería más perjuicio que beneficios, razón por la cual, a pesar del interés y a pesar de la programación que pude haber hecho antes de dormirme, encuentre esta imposibilidad de encontrarme con otros seres. Bien, ¿qué hacemos para dormirnos? Regla primera, cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que hablemos, cuidado con lo que oigamos antes de dormirnos. Si naturalmente vamos a la cama con alguna película violenta, con alguna película de terror, con música violenta, difícilmente podamos encontrar el sueño etéreo o el sueño profundo anhelado por todos para encontrar esa instrucción que en el mundo espiritual podemos encontrar. Difícilmente. Si nos acostamos y vamos a la cama y discutimos antes, nos peleamos antes, en la familia, con la esposa, con el esposo, o con familiares o con vecinos, o participamos de programas de televisión en la que nos peleamos con el locutor del televisor, o con el programa, o con las injusticias, difícilmente podamos tener un descanso acorde o vinculado a estos sueños etéreos y profundos con tanta precisión León nos enmarca. ¿Qué hacer entonces? La oración es el elemento por excelencia. Predisponernos al descanso de la mejor manera, en el estado más apacible, más tranquilo, en oración, nos va a dar esa libertad, esa posibilidad de tomar la distancia necesaria del cuerpo para apartarnos de los sueños cerebrales o con los sueños del primer orden en el que nos sumergimos con otros pensamientos y otros compañeros que tampoco están tan felices como nosotros. La mejor manera es buscar un elemento de oración, hacer el hábito de orar todas las noches, un ratito antes de dormir.
Y si no tenemos el hábito de orar, una buena lectura, buenos pasajes evangélicos, buenas conversaciones, buenos recuerdos de la infancia, cuando fuimos felices, en general, todos hemos tenido, en general, entiendo que alguien puede no haberme pasado, pero en general, todos tenemos en la infancia momentos de felicidad, de juego, de alegría. Esos recuerdos, esos momentos, también nos vinculan con seres de esas características y nuestras propias vibraciones toman ese tenor que nos ayudarían a descansar de una manera más saludable. Descartemos de plano, previo al sueño, cualquier situación vinculada a la violencia. Con el paso del tiempo, iremos descartando estas situaciones de violencia no solo para dormir, sino para todas nuestras actividades en la vida, con lo cual empezaremos a conseguir grandes porciones de felicidad, dejando de lado la violencia que en muchos casos adormece a nosotros y que, siguiendo al extraordinario terapeuta, aparecen como esos deseos reprimidos que se sueltan. Si nos acostumbramos a liberarnos de esos estados de violencia, entrar en el sueño de una manera pasible, con conversaciones saludables, en oración, con buenos recuerdos, si no tienen el hábito de orar, con buenas conversaciones, con momentos apacibles, con recuerdos de la infancia. Si conseguimos esto, les decimos, los sueños serán acordes con esas vibraciones. Y nosotros al despertar habremos descansado y nos daremos cuenta porque el devenir del día será absolutamente distinto. Ya al descansar no tendremos esa sensación de agobio y cansancio que muchas veces nos atormenta por un sueño descontrolado que pudimos haber tenido. Y para terminar, si lo podemos ambientar un poquito, yo quiero contarles uno de los sueños más extraordinarios que alguien se animó a contar a lo largo de la historia. El 28 de agosto de 1963, en una de las marchas en Washington más multitudinarias que el mundo pudo haber asistido, dicen que pasaron más de 300.000 personas ese día. El calor era agobiante en agosto. Sin embargo, las personas se hacían presentes. Todos esperaban a que apareciera él. Y él estaba al final. Martin Luther King iba a hablarle a la humanidad. Para algunos, para muchos, uno de los discursos más extraordinarios que registra la historia. Este religioso negro formidable, en ese día de la marcha por la libertad y el trabajo, habló a estas personas que se hicieron presentes en esa jornada. Y más o menos en estos términos, y en síntesis, les dijo: estamos a casi 100 años de aquel famoso decreto de aquel extraordinario hombre noble, presidente que abolió la esclavitud. Sin embargo, América parece ser que nos ha dado un cheque en el banco de la iniquidad, porque es un cheque sin fondo. Los negros seguimos siendo marginados 100 años después. Debemos usar distintos baños. Hay colectivos nada más que para nosotros. Los puestos donde se deciden las cuestiones más trascendentes es para los blancos. Sin embargo, hace 100 años que esto no debiera ser así. Todos somos hijos del mismo Dios. Todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, los negros seguimos siendo marginados, pobres en la tierra más rica del mundo, esclavos en el país que destaca la libertad. Los negros seguimos siendo marginados. Un día seremos libres, no desesperen, decía Martin Luther King. Y en un momento de esta extraordinaria conferencia brindada para cientos de miles de personas, alguien se acercó en el público que lo conocía mucho y le dijo: Martin, háblales de tus sueños, cuéntale tus sueños. Y entre otros detalles, Martin Luther King en estos términos dice: tengo un sueño. Tengo un sueño.
que aquellos niños negros y aquellas niñas negras puedan sentarse junto a aquellos niños blancos y aquellas niñas blancas en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño, que el gobernador de Alabama deje de segregar sangre por su boca, matando a inocentes, segregando a los humildes. Tengo un sueño, que se haga realidad la fraternidad entre todos los pueblos, judíos, musulmanes, católicos y protestantes, negros y blancos, todos sentados en la mesa de la fraternidad. Nosotros, los espíritas, 157 años después del lanzamiento de esta obra extraordinaria que es el Libro de los Espíritus, tenemos un sueño parecido. Que nuestros hijos espíritas puedan sentarse también junto a hijos católicos, protestantes, judíos o musulmanes en la mesa de la fraternidad, expresando todos en la más absoluta libertad sus ideas, pero fundamentalmente su forma de sentir. También tenemos un sueño. Muchísimas gracias a todos por sus oídos tan